Ya hemos dicho que a veces es más conveniente copiar Bueno, vamos aquí a borrar nada más algo que se nos vino de más porque quedan a veces las cosas encerradas y no nos permiten copiar sin traernos algo de más. Bueno, voy a colocar nuestro circuito de modo a que quede alineado. ¿Por qué necesitamos un circuito de transición? Porque dependiendo qué le pongamos a T, si le ponemos un 0 o le ponemos un 1, va a memorizar o va a intercambiar. Bueno, vamos a utilizar el otro circuito de transición para poder dar los pulsos de reloj. Vamos a conectarnos aquí a la fuente. Vamos a acercarlo primero al circuito de transición. Y lo vamos a conectar al voltaje. Y nuestra salida, para poderle dar el pulso de reloj, pues tenemos que dar rodear un poquito. Bueno, ahí ya está conectado. Y vamos a poder ver ya nuestro circuito en su totalidad. Bueno, pues aquí está nuestro botón para poner un 1 o un 0 en T, nuestro botón para mandar el pulso de reloj y nuestras salidas con los LEDs que nos van a poder permitir ver lo que sucede. Bueno, acuérdense que cada vez que yo energizo un circuito, por el hecho de energizar, las salidas van a tener un valor, no importa si es un 0 o es un 1, simplemente van a tener un valor al cual le llamamos estado presente. Estado siguiente es a lo que queremos llegar. Bueno, así como está el circuito, está memorizando. ¿Por qué? Porque estoy mandando un 0 a T y como está conectado a ambas terminales JK, ambas reciben 0, sabemos que eso es memorización. Entonces memoriza. Pero ahora resulta que yo quiero que trabaje en el modo de intercambio, entonces le pongo un 1 y hasta que no dé un pulso de reloj no va a suceder nada de cambio o de intercambio. Entonces vean, cuando yo dé el pulso acá, las terminales, bueno, eso es falla del paquete, no mía. Déjenme hacerlo un poquito más grande y movernos un poquito más. Bueno, entonces decía que mientras yo no dé un pulso de reloj, no hay cambio. Y vean, hasta cada vez que doy el pulso de reloj, las salidas se están intercambiando. Entonces el T, cuando está en 1, intercambia. Pero ahora quiero que observen, si yo quito ese 1 y pongo un 0, hay memorización. Y aunque yo dé pulsos de reloj, las salidas no van a cambiar porque están en memorización. Entonces vean, doy pulsos de reloj y no sucede eso.
¿Se entendió el funcionamiento de este flip-flop JK como T? Digan sí, digan no. Sí, sí, profe. Bueno, entonces, ahora, voy a subir un poquito este circuito, porque ahora, pero primero hay que apagar esto, si no, no me deja. Y además voy a hacer una copia. Copia. La vamos a dejar aquí abajito. ¿Por qué? Porque pretendo modificar este circuito de nuevo, pero dejarlo con todo lo anterior. Cuando yo interconecte J y K a un mismo punto, pero con un inversor, lo que estoy creando es un flip-flop tipo T, digo, perdón, D. Entonces, fíjense bien, borramos esta conexión, nos vamos a las componentes. En la serie 74LS, ponemos que queremos el inversor, el 0,4, y ahora ponemos vertical. Entonces, giramos para que nuestra componente quede vertical. Y entonces vean, de aquí de J tomo una derivación o conexión. Nomás que no me va a dejar conectarme. Bueno, vamos a hacer una pequeña cosa. La voy a quitar de momento porque me estorbo. Así como está el circuito, me estorbo y voy a poner un poquito más alejadas estas componentes del lado derecho. No, pero después para ver la solución está. Bueno, lo único que voy a hacer es que lo voy a bajar acá. Pero de modo a que me pueda yo conectar fácilmente. Me conecto al inversor y del inversor me conecto acá. Aunque está un poquito enredado ahorita la conexión, no importa. Lo que quería mostrar es que cuando yo conecto las terminales J y K entre ellas a través de un inversor, lo que voy a conseguir aquí es un flip-flop tipo D. Entonces, vamos a ponerle su D. Y ahora, en lugar de tener un JK, con eso acabamos de hacer es construimos un D. ¿Qué es lo que hace el D? Pues que lo que está en su entrada va a pasar a la salida cuando exista un pulso de reloj. Bueno, pues entonces fíjense bien. Yo voy a activar la simulación, que equivale a decir que energice el circuito. Quiero tener un 1 en la salida, perdón, en la entrada D. Entonces, pongo un 1 en D. Y el rojito me indica que sí. Pero vean que a su vez esto provoca que en K exista un 0 porque hay un inversor que los interconecta. Cuando aquí hay un 1, aquí hay un 0. Cuando yo dé el pulso de reloj, este 1 se va a ir hacia acá y aquí va a haber un 0. Entonces, fíjense bien, damos el pulso de reloj y hay un 1. Entonces, el 1 que había en la entrada pasó a la salida cuando tengamos un pulso de reloj. Si yo ahorita diera más pulsos de reloj, no va a pasar nada, no va a cambiar nada, porque sigo mandándolos a la salida. Ahí está. Bueno, ahora, yo ahora tengo un 0. Es que cambia de color, pero no es por mí, es por una falla del paquete. Bueno,
Pues entonces, tenemos que hay un 1 en Q, pero yo tengo un 0 en J, o en la entrada D, más bien dicho, y un 1 en K, porque acuérdense que el inversor provoca que estos dos nunca tengan el mismo valor, por lo que entonces, cuando yo dé el pulso de reloj, debe de cambiar a un 0 la salida, porque es lo que hay en la entrada. Ya tenemos ese cambio. Y aunque demos más pulsos, ya no va a ocurrir nada, no va a cambiar. Entonces vean cómo a través de un inversor interconectado entre J y K provoqué que actúe como un D. Entonces un flip-flop D lo que hace es, o lo único que hace es que lo que esté en su entrada va a pasar a la salida cuando se dé el pulso de reloj. Ya vimos que eso es lo que ocurre. Y en el otro caso va a manejar el mismo valor en J y en K, ya sea un 1 o un 0. Si es 0, memoriza. Si es 1, intercambia. Y acá nunca va a poder tener los valores iguales por la conexión del inversor, pero entonces va a trabajar reposición, disposición, reposición, disposición. En cualquiera de esos dos, dependiendo. Pero ya sea disposición o reposición, lo que vamos a notar es que lo que esté en J es lo que va a haber en la salida Q. Si hay un 0, acá alimenta un 1 y siempre que estos no sean iguales, trabaja en reposición o disposición, pero la ventaja es que se asemeja a un D. Si pongo un 0, este 0 va a pasar a la salida. Si pongo un 1, este 1 va a pasar a la salida. Y eso se logra porque cambiamos al valor contrario la otra terminal. Así, digo síncrono. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Bueno, ahora vamos a checar las entradas asíncronas, que nos interesa saber, bueno, ¿qué es lo que ocurre con esas terminales de entrada? Lo primero, para que todo quepa en este mismo diagrama, voy a cambiar el tamaño. Primero apagamos la simulación y voy a cambiar el tamaño con Set Sheet Size y voy a escoger esta opción. Es un poquito más grande. Si observan, ya nuestros circuitos quedaron comprendidos, ya no tan estrechos, pero aún así los vamos a mover. Escogemos componentes para que nos permita la opción de mover. Bueno, vamos a continuar. Es obvio, necesito otro flip-flop JK. Y pues bueno, pues vamos a ir tomando de lo que ya tenemos de aquí. Un JK con todo y sus LEDs en la salida para que ya no nos cueste trabajo. Monofactor JK. A ver, este. Bueno, aquí tenemos el JK y voy a quitar la conexión de estos tres porque pues no se usan. Cuando lo usamos en este modo, nosotros lo estamos usando en el modo asíncrono. Y de hecho, lo que sucedería es que yo tendría un SR asíncrono de lógica positiva cuando uso estas terminales.
Bueno, entonces, lo más sencillo va a ser conectarle tierra a la terminal que quiero activar. Equivale a que en el circuito de transición aquí dejar un 0 y acá un 1. Entonces, cuando yo active la transición, perdón, la simulación, ¿qué debe de pasar? Pues active R, es mandar un 0 a Q y no, y un 1 en Q complemento. Bueno, pues activamos la simulación y ve, mandó un 0 a Q, un 1 a Q complemento. Pero, apagamos la simulación, ahora yo voy a hacer lo contrario. Voy a cambiar la tierra acá arriba y vamos a poner el voltaje abajo. Ahora desactivo R o desactivo CLR y activo S o que en otras marcas sería el PR. Ahora, cuando haga esto, que le mande un 0 a S o a PR y un 1 a R o a CLR, debe de prender Q, se debe de apagar complemento. Pero lo importante fue que no tengo conectado nada en J, K y CLK. Bueno, que sí. Bueno, pues vamos a mostrar el modo prohibido, porque al ser un SR asíncrono de lógica positiva, también tiene su estado o modo prohibido. Entonces, borramos el cablecito, jalamos una tierrita para hacer la simulación de una conexión a 0, que puede ser con un circuito de transición, nada más que por facilitar, ya ambas están a tierra, ambas están activas, y entonces vemos qué pasa. Ambas prenden, eso es un prohibido porque sabemos que si una terminal es el complemento de la otra, no deben de prender ambas. O prende una o prende la otra, pero no ambas. Y al ocurrir, pues decimos que es un estado. Entonces, si prenden las dos, significa que hay un error en el DC. No error necesariamente, a lo mejor eso sucede porque tú hiciste que entrara al estado prohibido o modo prohibido cuando mandaste a tierra ambas terminales asíncronas. O sea, siempre que hagas eso, ambas van a prender. Ok, sí, 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 porque van a estar conectadas a tierra y Y ambas al... activas. Pero se dice que Ajá. es una contradicción porque tú estás diciendo que tus salidas una es complemento de la otra y si en una hay uno, la otra debería ser 0. O al revés. Pero si ambas son iguales, entonces por eso le nombraron prohibido. Ahora, con esto ya no tuvieron que crear un circuito integrado para el asíncrono, ya está implícito tanto en el JK como en el D. Entonces, aquí ya vimos el funcionamiento del JK, como T, como D, y obviamente aquí le vamos a quitar la letra T, porque en realidad, así como lo tengo conectado ahí, sería un SR asíncrono. Entonces, aquí arribita le vamos a poner que es un SR asíncrono. Y entonces, pues ya podemos checar. Y solamente ahora nos faltaría probar el D. Pues el D es muy sencillo. O sea, aquí vimos cómo implemento un D con un JK, pero no vimos el D solito.
como circuito integrado. Entonces nos vamos a nuestras componentes, escogemos el 74 y aquí está. Se distingue porque nomás hay una entrada D y la entrada de reloj. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues le vamos a agregar nuestros ahí está, le ponemos nuestras salidas, conectamos la salida Q, conectamos la salida Q complemento. No vamos a usar, ya funciona de la misma manera las asíncronas en el D que en el JK. Entonces, como ya vimos cómo funcionan, pues no es necesario agregarlas aquí o hacer una prueba de funcionamiento de ese tipo. Se haría exactamente lo mismo. Entonces, agregamos una fuente y para anular el funcionamiento, pues interconectamos la fuente a S y también la conectamos a R para anular, para que no funcione. Ahora, yo necesito un circuito de transición de 0 a 1 y uno de 1 a C para poder probar el funcionamiento del D, que prácticamente, vean, es todo lo que puse aquí. Entonces le decimos copiar y lo trasladamos a esta parte, pero como que siento que nos va a quedar amontonado. Entonces vamos a primero hacer un pequeño espacio. Vamos a cambiar el tamaño de la hoja. Set sheet size. Vean que las dimensiones son 13 pulgadas por 11 pulgadas. Entonces vamos a escoger 15 por 17, que es un poquito más grande. Entonces aquí sí ya tenemos, pero como que siento que nos quedamos un poquito cortos. Vamos a mover este. Vamos a deshacer un 2. Voy a bajar primero este para no jalarlo cuando haga la... Ahora sí. Vamos a moverlo también ligeramente para que no nos estorbe. Bueno, aquí nada más voy a tratar de acercarlo para que nos quede lo más compactado para que cuando lo tengamos que tratar o ver, pues lo veamos bien. Esta es la entrada D. Con esta le voy a dar los unos o ceros a la entrada D. Y con esto voy a crear los pulsos. A ver, que creo que va a tener un pequeño problemilla en la entrada. Ahí está conectado. Con dificultad, pero ahí está conectado. Bueno, pues anulamos nuestras entradas asíncronas para poder mostrar el modo D o el flip-flop D. Vemos que hay un circuito de transición conectada a la D, ya sea para darle un 0 o para darle un 1. Y tenemos nuestra conexión de reloj o transición de reloj
para poder dar el cambio de 1 a 0 y en ese momento ocurra que lo que ahí está en la entrada D pase a la salida Q. Bueno, energizamos nuestro circuito o activamos nuestra simulación. Acuérdense, este va a prender o puede prender este o puede prender al otro. Los dos no, porque sería un prohibido. Pero aquí estamos diciendo que el estado presente es que Q está en 0, Q complemento en 1. Bueno, aquí estoy indicando que ahorita en la entrada D hay un 0, porque el cuadrito azul me indica que está un 0 y que además el interruptor levantado significa que no está en conexión. Y esto hay un 0, el LED también no lo dice. Ahora, yo voy a mandar un 1 a D. Y no va a haber cambio en las salidas. ¿Por qué? Porque hasta que no dé el pulso de reloj, este 1 pasará a la salida Q. Entonces, hacemos nuestro pulso de reloj y ya vimos cómo lo que estaba en nuestra entrada D, que era un 1, pasó a la salida Q. Si yo sigo dando pulsos, ya no ocurre nada extraordinario porque seguiría pasando un 1 a la salida, pues no se apaga. Ahora, voy a mandar un 0 a la salida Q, poniendo un 0 en la entrada D. Cuando yo dé el pulso de reloj, aquí va a haber un 0 y aquí va a haber un 1. Entonces, doy el pulso de reloj y vemos el cambio. Si doy más pulsos, ya no va a haber cambios en la salida, porque en la entrada sigue habiendo un 0, pues sigue mandando ese 0 aquí. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. ¿Quedó entendido? En esencia, esto va a ser la práctica 2. Yo se las envío a los que ya estuvieron conmigo, ya saben que yo les envío la práctica con los circuitos ya hechos en Proteus para que ustedes lo reproduzcan con sus circuitos, bueno, haciendo ustedes el circuito, pero les doy la muestra para que no me vayan a hacer algo raro, como a veces me mandaron cosas raras, pero bueno. ¿Queda entendido? Entonces, vamos a entregar todos los que nos enseñó ahorita. Primero hay que hacer la práctica 0, que se acuérdense que es un resumen. Es el resumen, sí. La otra, la 1, ya más o menos ya se las mostré en Proteus Sí. y la estoy terminando de hacer para enviárselas, para que ustedes, aunque nada más comprueben los asíncronos y en los síncronos los dejen pendientes porque les va a marcar error, pero nomás háganme los dibujos en Proteus, claro, para que practiquen Ok. en Proteus. Y esta, cuando yo se las entregue ya también, me harán todos los circuitos que les vaya mostrando de la práctica 2, porque también tenemos Ok. que ver el video. Y también los tenemos que hacer en proto. Sí. Ok. Bueno, Muchas gracias. este circuito, a ver, aclaración, procuren encontrar el 112, porque el 76, los pocos, según esto, muchas tiendas les van a decir que el 76 ya no se fabrica o que ya está obsoleto, que ya está fuera de... Entonces, el que es más posible que encuentren es el 112. Y yo les aconsejaría que de todas maneras, si está muy, muy caro, porque a veces se aprovechan de esa situación, y un circuito que no vale tan caro, se los quieren dar muy caro. Entonces, si notan que no encuentran el 112 o que el 76 está muy caro, no lo compren. Y pues ahí el chiste es llegar a la conclusión de que no podemos dejar que nos cobren o nos roben por algo que realmente no tiene caso comprar si está demasiado caro. Demasiado caro, yo les podría decir que son de 70 a 100 pesos, que yo he sabido que a veces en algunas tiendas a ese precio lo venden. Ahora, hay una, ¿cómo se llama esta tienda? Ahí creo que es Sago. No, no Sago. Bueno,
Déjenme buscarla y ya les informaré, porque esa les lleva los circuitos hasta su casa. Además que habría que ver cuánto les cobra, porque si por llevarles un circuito les cobra más que lo que cuesta el circuito, pues no, tampoco no es conveniente. Pero, o sea, hay varias tiendas que si ustedes les compran vía internet, les mandan los circuitos y se los cobran a través de pagos, creo que en Oxxo o en lugares así. Pero bueno, sería de ver algunas opciones para facilitarles las cosas. Ahora, que si ya tienen una tienda específica donde van y compran y encuentran, nada más lo único es, si están demasiado caros, no los compro. Nada más me aclaran, me explican en cuánto salir o en cuánto se los querían vender y bueno, si hay justificación, lo dejamos a nivel de Proteus la práctica. Bueno, entonces que tengan un bonito día, nos vemos el próximo viernes y bueno, esperemos que no les surjan dudas. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego.